Es culpa que yo sea tan sabría chismoso. decir. No, no sabría decir. Bueno, le dice que espero que se mejore pronto. ¿Listo? Ok. Señores, Ingeniero, entonces estamos... disculpe, Dígame. Claro, dígame. es que tomo asistencia. Tome asistencia. Acabo de ingresar porque tenía problemas con el internet. No hay problema, yo le tomo una foto a los que están allí al principio y al final de la clase. ¿Viste? Okay, A los que están conectados. Bueno, señores, entonces estamos viendo, si no hay otra intervención o algo así, estamos viendo que el esfuerzo cortante, ¿correcto? Y dijimos que los señores Moore y Coulomb, vamos a hablar hoy de eso bastante, habían desarrollado, Coulomb sobre todo, había desarrollado esta ecuación para el cálculo de resistencia al corte de los suelos. Creo que eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Voy a hacer un recorderis, habíamos dicho que primero Moore, ¿sí?, había hecho unas aportaciones, ahora que veamos el Excel se las anoto, aquí se las voy a decir solamente, unas aportaciones a la teoría de resistencia al corte o de falla de los materiales, no solamente del suelo. Entonces Moore tomó esto desde el punto de vista de la mecánica de sólidos, ¿correcto? No del suelo. Entonces esto para él era válido para el concreto, era válido para el acero, ¿sí?, e incluso para el suelo. Entonces, una de los enunciados o del legado que nos dejó el señor Moore, ¿sí?, es que él decía, bueno, nosotros tenemos un elemento, este elemento ya está fallado, pero si estuviera antes de fallar, ya lo vamos a ver también ahora en el Excel, si estuviera sin fallar, a ese elemento en la naturaleza y sobre todo nosotros, los ingenieros civiles y también los ingenieros mecánicos, principalmente, someten esos elementos de cualquier material, los someten a diferentes esfuerzos. Entonces, aquí está el cursor. Entonces, uno de esos esfuerzos puede ser este que yo he llamado aquí esfuerzo vertical y otro esfuerzo horizontal. Ambos son esfuerzos a compresión pura. ¿Por qué digo que son esfuerzos a compresión pura? Porque este esfuerzo vertical lo que trata es de hacer lo que hacen los esfuerzos a compresión, que es reducir la fibra del elemento en el sentido vertical, o sea, en este sentido. Mientras que este esfuerzo que tengo acá, horizontal, lo que busca es acortar la fibra del elemento en este sentido. Entonces son compresiones puras. Y vamos a decir que esta cara superior donde he aplicado ese esfuerzo, aunque tenga la notación de una fuerza concentrada, esta flecha hoy, para esta clase, la vamos a entender como esfuerzos. Lo que pasa es que para hacer un esfuerzo y que sea una carga repartida sobre el elemento, me tocaría colocar allí un montón de flechas y ustedes no podrían apreciar el dibujo en toda su dimensión. Entonces, esto lo vamos a tomar como un esfuerzo y no como una fuerza, muchachos. Entonces, ¿qué nos dijo Moore? Moore nos dijo, bueno, a esta cara les estaba diciendo, esta cara de arriba, la vamos a llamar la cara principal. Y a esta área lateral también la vamos a llamar cara principal. Entonces, los esfuerzos a compresión pura son, en la naturaleza, aplicados a caras principales del elemento. Voy a darles un ejemplo, no de suelos, pero para que ustedes les quede un poco claro. Si yo tengo una construcción, ¿sí?, una edificación,
No presten atención en las terminaciones en punta de las figuras, pero imaginemos que ese es un nudo de una edificación en la cual se encuentran una viga con una columna. Corrido, ¿no? Entonces, imaginemos que esta parte de aquí central es un punto donde se encuentra una viga con una columna. Esta es la viga, esto que sería la sección esta de aquí, horizontal sería la viga, y esta sería la columna, ¿cierto? O las columnas, una columna de segundo o tercer piso y una de un piso inferior, ¿listo? Entonces, el elemento, vamos a señalarlo aquí también, el elemento que yo voy a tomar es este elemento, pero lo voy a poner de otro color para que ustedes lo distingan. Entonces, este elemento que está aquí, que realmente no es un cuadrado, sino un cubo porque es tridimensional, ¿sí? Ese elemento que tienen ahí está sometido a una fuerza. Tiene una fuerza en este sentido. Voy a colocarla también de otro color. Tiene una fuerza en este sentido que le está imprimiendo la columna, ¿sí? Y tiene también un esfuerzo en este sentido que le está imprimiendo la viga, ¿sí? Incluso si la construcción no es simétrica, si hay asimetría en la edificación, entonces va a tener una fuerza también por acá, y por aquí al frente, aunque no la puedo dibujar, va a tener otra fuerza, y por atrás, la otra viga, si se extiende hacia atrás, también va a tener otra fuerza, y también va a tener otro esfuerzo o fuerza aplicado en este sentido. Aplicado en este sentido, ¿cierto? Entonces, en esas caras, recuerden que es un cubo, no es un cuadrado, porque es tridimensional. En esas caras se aplican estas compresiones, estas fuerzas de compresión pura, ¿sí? Eso pasa en un pórtico de una edificación. Entonces va a tener unos valores de esfuerzo vertical y de esfuerzo horizontal que pueden tener diferentes valores. Inclusive los 6, el de acá adelante y el que va por atrás, pueden tener valores diferentes. Entonces, a esos esfuerzos es lo que nosotros vamos a llamar esfuerzos principales. Y eso fue lo que estudió Moore. Y las caras de ese elemento, que como les dije, no es cuadrado, sino que es un cilindro, ¿sí? Este cilindro que yo arranco de aquí, lo saco de aquí, ¿sí? A cada una de estas aristas, de estas caras, de las aristas no, de las caras, las voy a llamar caras principales o planos principales. Entonces, si yo a un elemento, ya volviendo acá, si yo a un elemento le aplico unos esfuerzos principales sobre los planos principales del elemento, o sea, estos planos, estos dos, aquí se ven 3, pero en verdad son 6, ¿cierto? Si yo lo aplico, dentro del elemento se van a generar sobre unos planos inclinados un ángulo, que aquí vamos a llamar teta, pero más adelante en la otra figura la vamos a llamar alfa, porque es más como se denota en los libros de mecánica de suelo. En un plano inclinado alfa grados se van a producir unas fuerzas, un par combinado de esfuerzos de compresión. Entonces, compresión es perpendicular al elemento, trata de acortar la fibra del elemento, y también de un esfuerzo de corte, ¿sí?
que lo que va a tratar es sobre ese plano que está dibujado aquí, que parece una elipse, sobre este plano de aquí, lo que trata es de cizallar el elemento, es decir, que el elemento se desprenda la cara superior de esta cara inferior sobre ese plano. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijo Moore? Esa para ordenado en ese plano, inclinado a alfa grados, son los que producen la falla del elemento, no la magnitud de estos esfuerzos principales que le estoy aplicando. Obviamente, estos dos señores de acá adentro, internos, intrínsecos, se generan a partir de estas fuerzas, pero quienes producen la falla del elemento y que el elemento falle por esta superficie inclinada teta o alfa grados respecto al plano principal, a un plano principal, ¿sí? Son estos dos señores. Un esfuerzo a compresión y un esfuerzo de corte. Eso nos dijo Moore. ¿Quedó claro eso, señores? Eso es fundamental para que ustedes entiendan la resistencia de materiales en total. Y eso es algo que debieron ver en resistencia de materiales. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Sí, ingeniero. Ok. Entonces vámonos acá. Sí, pero... Vale. Entonces, prácticamente aquí, ¿sí? Si yo tengo el elemento, los elementos tanto en concreto como en suelo son cilíndricos, ¿cierto? Bueno, excepto la viga que no sé si rompieron vigas cuando, no, que ustedes no sé si vieron materiales de ingeniería civil presencial, pero los cilindros que se rompen a compresión son cilindros, son redondos, ¿sí? Aquí lo tomo cuadrado porque es más fácil la explicación, pero las muestras, los especímenes que nosotros tomamos para hacer pruebas de resistencia del material son de este tipo. Entonces, el mismo elemento que les estaba mostrando acá, aquí tiene un esfuerzo principal mayor, aquí tiene un esfuerzo principal que voy a llamar intermedio y un esfuerzo que voy a llamar esfuerzo principal menor, ¿cierto? O sea, este es el de más magnitud intermedia y la magnitud más baja. Vamos a hacer la flechita un poco más pequeña para que quede claro. Así funciona cualquier elemento en un esquema de fuerzas de sólido con esfuerzo. Suponiendo que este elemento fuera infinitesimal, es decir, muy pequeño, voy a despreciar el amortiguamiento del esfuerzo que haría la sección y voy a suponer que este esfuerzo de aquí y este esfuerzo que se aplica acá de este lado, acá en esta parte, son iguales, ¿ya? Son iguales. Listo. Y lo mismo el de arriba con el de abajo y este con el que se aplica acá a este otro lado. Pero resulta, señores, que si yo tengo una masa de suelo, auxiliarnos aquí, si yo tengo una masa de suelo, esa que voy a colocar ahí de color amarillento más o menos, ¿sí? Resulta que si yo tengo un grano de suelo en esa masa, que es este que estoy dibujando aquí, si yo tengo un grano de suelo, así, una de las premisas que ustedes vieron para poder estudiar suelos era que el suelo era elástico, o sea que cumplía con la ley de la elasticidad, isotrópico, es decir, que su comportamiento era igual en todos los ejes. Quiere decir eso. Isotrópico quiere decir que si yo aplico este esfuerzo en este sentido, la deformación del elemento en este sentido es igual a la deformación que sufrirá el elemento si yo le aplico la misma fuerza en este sentido. La deformación en este sentido va a ser igual a la vertical. Es decir, su comportamiento ante tensodeformacional es el mismo en todos los ejes.
Y lo otro, vamos a anotárselo aquí, el suelo es elástico, el suelo es isotrópico, el suelo es la última, homogéneo. Y esa es la que nos sirve ahora para determinar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros suponemos que este granito de suelo en cualquier parte de la masa de suelo es igual a este, es igual a este, es igual al que tiene por delante, es igual al que tiene por detrás, ¿sí? O sea que que la masa de suelo es continua, lo cual no es del todo verdad porque los estratos a veces se terminan, la rigidez puede que cambie, pero para nosotros poder hacer más sencilla y comprensible la teoría y poder determinar unas ecuaciones eh, de comportamiento, entonces suponemos todo eso. Entonces, como el suelo es igual en todos los sentidos, ¿sí? En cualquiera de las tres dimensiones, en los suelos solamente va a haber dos tipos de esfuerzos. El esfuerzo que se aplica verticalmente y el esfuerzo que se aplica horizontalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema este tridimensional que nosotros tenemos de esfuerzos para los suelos se nos va a simplificar en solamente dos dimensiones. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener un esfuerzo vertical generado por el peso mismo del suelo o por las cargas que nosotros coloquemos sobre la edificación, que sería este esfuerzo, ¿sí? Y las presiones horizontales que se generen por esas mismas cargas, ¿sí? Que tienen diferente magnitud. Entonces ya saben que en suelos, diferente a las estructuras, el problema es bidimensional, ¿ya? Es bidimensional porque el esfuerzo horizontal siempre es el mismo. Si tienen preguntas sobre eso, con mucho gusto. Si no, seguimos adelante. ¿Listo? Entonces, señores, estos esfuerzos van a hacer que se desarrollen sobre un plano arbitrario aquí, ¿sí? Este plano que está conformado por estas dos líneas continuas y estas dos líneas segmentadas, que sobre ese plano se me desarrollen esfuerzos, tal como dijo la teoría de Moore. Se me va a desarrollar sobre ese plano, lo voy a colocar aquí sobre la línea, pero ya saben que es alrededor de todo el plano, porque es un esfuerzo, ¿sí? Se me va a desarrollar un esfuerzo a compresión y se me van a desarrollar unos esfuerzos de corte, ¿sí? De corte y compresión. Y esos esfuerzos son los que van a hacer que el plano falle, ¿ya? Que el plano falle y que la parte del elemento por encima de la superficie, en este caso, se deslice debido a la forma del cortante, que realmente, debido a la forma del cortante, el plano se deslice en este sentido. O sea, la parte superior se deslice en este sentido. ¿Listo? Es un plano alfa respecto a un plano principal dentro de la masa del suelo. Entonces, primer aporte de Moore, vuelvo y se lo repito, las fallas en los elementos sólidos no se producen por estos esfuerzos principales, ¿sí? Sino que se produce por esta combinación de esfuerzos de compresión y corte que me producen la falla en un plano inclinado alfa grados respecto a, en este caso, a este plano principal. Entonces, primer aporte de Moore. La falla se produce por combinación de esfuerzos de compresión y corte. El plano de falla inclinado
grados al plano principal. Listo. Por eso se produce la falla. Listo. Echar un poquito para acá para que se vea. Entonces, eso fue lo primero que nos dio Moore. Lo segundo que dijo el señor Moore hay alguien con el micrófono abierto. Lo segundo que nos dice, que nos dio Moore fue que creó un sistema gráfico para calcular los esfuerzos combinados. Y hay un tercero que después hablaremos de él. Entonces, ¿qué hizo Moore? Moore tomó un sistema vamos a darle un poquito aquí. Hoy un sistema coordenado en el cual graficó en el eje de las abscisas, como lo vemos aquí, las compresiones, ¿sí? Y en el eje de las ordenadas, los cortantes. ¿Listo? Entonces, él dijo que si teníamos un elemento de este tipo, ya sabemos que tenemos dos tipos de esfuerzos solamente, el sigma 1 y el sigma 3. Entonces, él graficó esos elementos de compresión pura. ¿Y por qué digo que son de compresión pura? Porque si lo ven, ese elemento no, aquí es totalmente a compresión. Este elemento es totalmente a compresión. No hay corte. Para que hubiera corte, tendría que tener la fuerza que estoy aplicando ser inclinada para que genere una compresión y un corte. Pero como es perpendicular al plano, o supongo que es perpendicular al plano, entonces no, el cortante ahí es cero. Entonces, si yo voy a graficar este punto sobre un plano cartesiano en el cual el valor de sigma es sigma 3 y el valor del cortante es 0. Entonces, este punto lo podemos ver como sigma 3,0. ¿Ah? O sea, un punto aquí sobre la línea. Pero para efectos de explicación voy a quitar el 0, porque ya saben que eso significa que la coordenada, que la abscisa no, es 0. Y la ordenada es 0 y la abscisa es sigma 3. También este esfuerzo que estoy aplicando aquí es una compresión pura, o sea que también tendría un valor de sigma 1,0 y entonces lo grafico aquí. ¿Sí? Siempre sigma 3 va a ser el esfuerzo principal menor
Voy a escribirlo aquí. Vamos a centrarlo. Sí, va a ser el esfuerzo principal menor y este de acá va a ser el esfuerzo principal mayor. Sigma 1. Listo. Entonces, lo que hace Moore es dibujar una circunferencia, y ustedes seguramente lo vieron en resistencia a materiales. Para dibujar esa circunferencia tiene que calcular un radio. No lo tengo aquí, pero bueno. Vamos a escribir la fórmula. O vamos mejor a hacer como una hojita de cálculo en el que podamos colocar aquí los valores de S1. Entonces, este sería el esfuerzo principal mayor. Y aquí tendríamos el esfuerzo principal menor. Entonces, ¿cómo calculo el radio? El radio que me va a dar. Entonces, la distancia que hay desde sigma 1 hasta sigma 3 me va a dar el diámetro. O sea, esta distancia desde aquí, desde este punto hasta este punto, me va a dar el diámetro de la circunferencia de Moore. Entonces, el diámetro de la circunferencia de Moore sería sigma 1 menos sigma 3. ¿Sí? Sigma 1 menos sigma 3. Correcto. De ahí que el radio, entonces, sería sigma 1 menos sigma 3. Esto lo meto entre paréntesis. Y el radio de la circunferencia de Moore sería sigma 1 menos sigma 3 entre 2. ¿Listo? Ese es el valor del radio. ¿Quedó claro eso? Sí, ingeniero. Okay. Sí, ingeniero. Ahora voy a calcular el centroide. El centroide es el punto medio, ¿sí? Entonces, el punto medio que voy a denominar como origen va a ser igual a la semisuma de los dos valores. Entonces sería S1 más... A lo mejor copio este. Okay. Entonces, el origen, aquí le cambio, es la semisuma de los dos valores, entonces sería sigma 1 más sigma 3 dividido entre 2. Y así obtengo el origen de la circunferencia de Moore. Eso lo vieron en resistencia a materiales, ¿no? Entonces, dibujo mi circunferencia de Moore teniendo en cuenta el radio del origen. Digamos que hay más o menos. Voy a ponérselo más pequeño. Entonces, digamos que el origen es aquí.
Se me descuadernó esto. El origen es aquí. Y ahora nos traemos y este va a ser el radio. El radio. Entonces, señores, ¿cuál es la... Lo realizó para poder calcular estos valores que tenemos aquí de sigma X y de tau sub X. Dentro de la superficie y son la pareja esta ordenada que vimos acá que producía la falla del elemento. ¿Ves? Entonces él para ello dijo, realmente se utiliza la mitad de la circunferencia. La circunferencia tiene 180 grados, ¿sí? Y este plano donde se produce la falla solamente variar 90 grados, es decir, no puede ser, el plano de falla puede variar desde 0 en este punto hasta 90 grados en este punto. Eso puede tener una variación de 90 grados. Entonces el plano puede variar 90 grados mientras que la circunferencia variaba 180. Entonces, por eso alfa grados, sino que grafica alfa, para poder hacer similitud entre lo que puede variar el sistema de circunferencia le permite, que son hasta 180 grados. Por eso coloca 2 alfa. ¿Listo? Entonces, para nosotros poder obtener los valores que queremos obtener, que son sigma X y tau sub X, hacernos, me voy a ayudar de esta línea que tengo acá. Esta línea que tengo acá. Esta línea vendría representando tau sub X. Este sería el valor de tau sub X. Y sigma X tendría que ser un punto aquí. Toda esta distancia que tengo en verde. No sé si está muy pequeñito. Lo pongo más grande o están viendo bien. Señores, cuéntenme. ¿Se ve bien? Profe, yo no sabría decir que tengo problemas de internet y se demora en cargar mucho la pantalla. Es decir, A mí también, ingeniero. Ok. Entonces, señores, para calcular el valor de tau sub X, que es este valor de aquí, ¿sí? Sería el valor de radio multiplicado por el seno del ángulo este, que es 2 alfa. ¿Listo? Entonces, como el radio es, ya habíamos demostrado que es sigma 1 menos sigma 3 entre 2, entonces corrijo aquí. Entonces el valor de tau sub X lo podemos calcular mediante esta ecuación.
tau sub x es el radio, que sería sigma 1 menos sigma 3 dividido entre 2, acá está el 2, multiplicado por el seno de este ángulo aquí, que es 2 alfa. Y así calculamos el valor de tau sub x. Y el valor de sigma x sería todo este de aquí, todo este valor desde 0 hasta donde va el valor de sigma x, que es aquí. Y esto lo voy a pasar acá. Ahora sí. Entonces el valor de sigma x va a estar compuesto por dos segmentos. Este primer segmento, hasta aquí, hasta el origen, ¿sí? Que ya sabemos que es sigma 1 más sigma 3 entre 2. Por eso lo coloco acá en la ecuación. Sería esta parte de la ecuación. ¿Sí? La distancia que hay desde el 0, del 0, 0, hasta el origen de la circunferencia. Sería sigma 1 más sigma 3 entre 2. Y el otro pedazo sería este pedazo desde aquí hasta aquí, que sería el cateto adyacente al ángulo de 2 alfa. Entonces la ecuación sería el radio, que es sigma 1 menos sigma 3 dividido entre 2. Aquí no me aparece el 2. Ahora sí. Sigma 3, sigma 1 menos sigma 3. O sea, sigma 1, que sería este valor, menos sigma 3 entre 2, para que me dé el radio, ¿sí? Entonces me daría este valor, que es el radio, ¿sí? Por el coseno de 2 alfa, que sería este valor. Esa parte de la ecuación sería esta de acá, que estoy señalando ahora. Entonces el valor de sigma x lo podemos calcular mediante esta ecuación. Entonces, las ecuaciones para calcular los esfuerzos, cualquier esfuerzo, conociendo el ángulo de falla, ¿sí? Son estas dos ecuaciones que tenemos aquí. No sé si les quede claro, tienen alguna duda. ¿Necesitan que les repita algo? Profe, ¿podría hacer favor de repetirme? Es que tuve problemas de conexión y ahora carga. Listo, con mucho gusto. Entonces estamos por ahora de que la segunda cosa que hizo Moore, ¿sí? Fue que creó un sistema gráfico para calcular los esfuerzos combinados de cortante y de compresión. Entonces él desarrolla este sistema coordenado como si fuera un sistema cartesiano de X y Y, ¿sí? Donde en las abscisas coloca las compresiones y en las coordenadas se me mueve todo. En las coordenadas coloca los cortantes, tal como lo vemos aquí, cortante y compresión. Listo. Entonces, si nosotros queremos calcular un punto cualquiera en este sistema de Moore, un punto cualquiera sigma x tau sub x, ¿sí? Los calculamos geométricamente para obtener ecuaciones analíticas, ¿cierto? Entonces, el valor de tau sub x es más fácil porque va a ser el radio de la circunferencia de Moore, que ya sabemos que es el valor del esfuerzo principal mayor, que es sigma 1, menos el esfuerzo principal menor, que es sigma 3. Si yo resto esos dos valores, lo que voy a obtener es el diámetro. Si yo a todo este segmento, que es sigma 1, le resto este segmento, que es sigma 3, lo que obtengo es el diámetro de la circunferencia. Pero como lo que quiero es el radio, entonces lo divido entre 2. De ahí sacamos esta ecuación que tenemos acá abajo, sigma 1 menos sigma 3 entre 2. Ese es el valor del radio.
Y el valor del origen lo calculamos como el punto medio entre los dos valores que tenemos de esfuerzos, sigma 1 y sigma 3. Sigma 1 más sigma 3 entre 2 me da la coordenada del origen, este de aquí. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo cuánto es el radio y cuánto es el origen, procedemos a calcular los valores de tau sub x. Tau sub x es este segmento que va, ese que tengo ahí señalado, ¿sí? Entonces será el valor del radio, que es sigma 1 menos sigma 3 dividido entre 2, acá está el 2, ¿sí? Dividido entre 2, pero como es el cateto opuesto a este ángulo de 2 alfa que tengo aquí, entonces lo tengo que multiplicar por el seno de 2 alfa para obtener el valor de tau sub x. ¿Listo? Para el valor de sigma x, que es el valor que va desde el 0 hasta este punto que es el que estoy señalando como sigma x, en el par ordenado este que tengo acá. Entonces, como es todo ese segmento lo fracciono en dos. Este pedazo de aquí, que es la coordenada del origen, sigma 1 más sigma 3 entre 2, entonces ese es el pedazo de sigma x este. Y después este pedazo desde aquí hasta acá, que viene siendo el radio, que es sigma 1 menos sigma 3 entre 2, pero ya es el cateto adyacente. Entonces, como el cateto adyacente, lo multiplico es por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Y así obtengo los valores de este punto que está aquí. Que es el punto que me viene a representar, si es el ángulo de falla, me vendría a representar estos dos elementos que me producen la falla, este acorte y esta compresión que me producen la falla sobre este plano. Sobre este plano que tengo. Acá lo podemos ver también. ¿Sí? Voy a traérmelo para acá para que lo visualicen mejor. Entonces el sigma x y el tau sub x que producen la falla, ¿sí? O cualquier par ordenado, es lo que el Moore nos enseñó a calcular. ¿Cuáles son los dos valores estos en cualquier parte del elemento? Entonces, si lo sabemos en cualquier parte del elemento, podemos calcular cuáles son los que producen la falla. ¿Listo? Eso es lo que estamos calculando. Para que hagan la asociación. El elemento, a este elemento ya saben que le apliqué unas fuerzas a compresión pura. Agregamos la de acá. Le aplico esta fuerza aquí. Ya en un plano bidimensional, y le aplico otra acá. Listo. Y esas dos fuerzas me producen la falla del elemento. Pero no me producen la falla del elemento. Me producen fuerzas internas, combinación de esfuerzos de compresión y corte, que son los que me producen la falla del elemento, que son sigma x y tau sub x. Este sigma x y tau sub x, producidos por estas fuerzas externas al elemento. Entonces, mi interés es calcular el valor de sigma x y tau sub x. Entonces, el señor Moore nos enseña a través de su sistema gráfico cómo calcular sigma tau sub x y el valor de sigma x que está acá. ¿Queda claro, señores? Para eso hacemos esto de la circunferencia de Moore, para calcular los esfuerzos que me están produciendo la falla en un plano inclinado a alfa grados. ¿Preguntas? ¿Ninguna?
Está claro. Perfecto. Entonces, señores, lo otro que nos enseñó Mor todo esto de acá, tal vez después me vaya a servir. Lo otro que nos dijo Mor es que así como vimos que vamos a contar todo esto. Listo. Entonces, así como vimos acá en las diapositivas, ¿sí? Que si yo no tengo nada aquí encima de la silla corre fácilmente. Si le coloco a Maggie, corre un poquito más difícil. Y como Homero no se lo puedo, es muy difícil que corra porque tiene mucho confinamiento. Lo mismo que si le coloco un pegante a los tacos de la silla abajo, también eso me lo va a impedir. Entonces, si yo tengo un mismo suelo, vamos a ubicarlo aquí. Vamos a colorearlo aquí. Y yo tengo es el mismo suelo, las mismas propiedades, pero tomo una muestra de ese suelo, de esta parte de aquí, y tomo otra muestra del suelo de esta parte de acá, más abajo, ¿sí? E incluso tomo una tercera aún más abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que estos suelos van a tener diferentes confinamientos. ¿Listo? Este va a tener un confinamiento que yo voy a llamar sigma 3.1. Este va a tener otro confinamiento que voy a llamar sigma 3.2. Y obviamente el último se va a llamar sigma 3.3. Donde no lo voy a escribir, pero ya saben que sigma 3.3 es mayor que sigma 3.2 y sigma 3.2 es mayor que sigma 3.1. En otras palabras, este es este. Aquí no tengo nada encima de la silla, ¿cierto? Aquí tengo una columna de suelo más grande que me genera un peso intermedio, ¿sí? Y acá tendré un confinamiento en el fondo, un confinamiento todavía más grande. Bueno, ese es el al revés, perdón. Listo, entonces aquí en la silla vacía que no tengo confinamiento, el confinamiento es muy pequeño, es más, ese punto para indicar que no tengo confinamiento o que fuera la silla vacía, vamos a subirlo acá arriba. Listo. Entonces aquí tengo un sigma 3.1, un sigma 3.2 que es un poquito más grande y un sigma 3.3 que es inmenso. ¿Cómo represento eso acá? Entonces, el valor del sigma 3.1 va a ser pequeño.
valor del sigma 3,1 va a ser pequeño, ¿sí? Y voy a tener, debido a ese confinamiento pequeño, una resistencia al corte pequeña. Listo. Después, para el sigma 3,2, voy a tener un confinamiento un poquito más grande. Y entonces voy a tener una resistencia al corte un poco más grande. Listo. Finalmente. Ingeniero. Sí, dime. Entre el confinamiento, o sea, mayor sea el confinamiento, mayor es la resistencia al corte del material. Pero yo quería preguntarle, o más bien que usted me diga explícitamente cómo podríamos ver esto. Ya. Excelente pregunta. ¿Quién me la hizo? Que no alcanzo a ver. María Guadalupe. Sí, así es. Sí, muy buena pregunta. Listo. ¿Cómo vamos a ver eso? Denme un segundo. Yo encuentro aquí un elemento que me sirva para eso. ¿Ahí ven mi cámara o no? Sí, así es. ¿Sí me están viendo? Voy a dejar de compartir a ver si yo me veo. ¿Sí me ven ahí, muchachos? Ingeniero, se ve como una luz roja. Y un punto rojo ahí. Sí, ingeniero. ¿Qué pasa ahora? Ah, ok. Ya sé. Listo, ahora sí me ven. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí me ven. Listo. Entonces voy a colocar un poco. Ingeniero, disculpe, pero yo no lo veo todavía. Pensé que estaba cargando. Yo tampoco lo veo, ingeniero. Yo tampoco, ingeniero. Yo tampoco, ingeniero. ¿Qué pasará? Sí, yo estoy viendo en la imagen que sí lo estoy viendo. Ah, ok. Nada. Ahora Ahora sí. sí. Ya, ingeniero. Sí, Pero no me veo yo. ¿Están viendo este elemento que yo tengo aquí en las manos? sí, señor. Sí, Igual Ok, yo lo vale. veo. Entonces, esto es una cosa de mi hija que no sé, creo que sirve como para hacer tarjetas o algo así, ¿no? Entonces, señores, lo están viendo, ¿cierto? Y ven la mesa. Baja un poquito Nos la baja un cámara. poco más la cámara. Ahí. Sí, ahora ahí. sí, ahora sí. Sí. Ok, listo. Entonces, no tengo nada. Estas son dos superficies, ¿cierto? Estas dos superficies desarrollan una fricción entre ellas. ¿Listo? Entonces, imagínense que es suelo, pero son estas dos superficies. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, si yo le aplico un esfuerzo cortante, no sé si están viendo mi mano la estoy moviendo en este sentido, ¿sí? Si yo le aplico un esfuerzo cortante, él se va a mover fácilmente. ¿Listo? Porque no tiene confinamiento. ¿Queda claro? ¿Lo vieron? Por favor, respondan. Sí, ingeniero. Ok, pero Sí, si yo señor. le coloco este vaso encima lleno de agua, ¿sí? Entonces para mí va a ser más difícil romper el cortante. Tengo que hacer mayor esfuerzo de corte para poder. ¿Por qué? Porque si este viene representando a Maggie Simpson, ¿cierto? O sea, el punto que está intermedio tiene mayor cantidad de suelo encima de él. ¿Ya? Entonces me va a ser más difícil romper la fuerza al cortante esa. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Ok, y entonces si vengo y le coloco a Homero Simpson encima, ¿sí? Si le coloco a Homero Simpson encima, que son este poco de libros,
Entonces el desplazamiento me va a ser más difícil. Voy a tener que aplicarle mayor fuerza de corte. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Esto querría decir que en este punto, si lo asociamos con los dibujos que les he hecho en el suelo, en este punto hay tanta columna de suelo, tanta compresión que ya hemos aprendido a calcularla. ¿Se acuerda que al principio del curso multiplicábamos el peso unitario por la profundidad? Entonces hay tanta compresión, ¿sí?, que la resistencia al corte en ese caso va aumentando, ¿cierto? Lo mismo ocurriría para la cohesión. La cohesión es el pegante, ¿cierto? Entonces, si yo este elemento vengo y lo desplazo fácilmente, ¿sí?, si yo cojo con colbón, ¿sí?, y toda la superficie de abajo lo pego, ¿sí?, ese es el pegante que me proporcionan los agentes cementantes, como la arcilla, yo les contaba, como el hierro, como el óxido de hierro, perdón, como el óxido de calcio. Entonces me va a ser más difícil poder separar esta superficie de la mesa porque el cementante, el pegante, está actuando sobre ella. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Vale. ¿Están viendo mi Excel otra vez? Sí. Entonces, eso era lo que yo les estaba representando con esto, ¿cierto? Aquí fue cuando les mostré sin nada arriba, aquí fue cuando puse el vaso de agua, que va a ser más difícil, ¿sí? Y aquí cuando puse los libros, ¿ya? Es decir, a mayor confinamiento, a mayor carga encima, más resistencia al corte tiene el suelo. Entonces, este que no tiene nada va a ser fácilmente, va a fallar fácilmente el corte. Este que ya tiene toda esta todo este suelo encima va a soportar esta columna de suelo, que ya nosotros sabemos cómo calcularla, el peso unitario por la profundidad. Entonces va a tener mayor resistencia al corte. Y si me vengo hasta esta profundidad, va a tener toda esta columna de suelo encima de esta partícula. Entonces su resistencia al corte, aunque sea el mismo suelo, va a ser mayor, ¿cierto? Así funcionan los suelos de grano grueso. De esa manera, los suelos de grano fino, ¿sí?, funcionan como les comenté, con el cemento, ¿ya? Entonces, el confinamiento, si ustedes vieron la ecuación de Mohr que les mostré en la diapositiva y que la tengo por acá, no se la he colocado porque ahora vamos para ello, ¿sí?, que es esta ecuación. Entonces, ahora vemos de dónde sale esa ecuación. ¿Listo? Entonces, a mayor confinamiento voy a tener más resistencia al corte. Fíjense, la resistencia al corte aquí, el mayor corte aquí es esta línea que tengo aquí. ¿Por qué? Porque tengo en ese caso un bajo confinamiento. Esta que tengo aquí. Esta va a ser la máxima resistencia al cortante. El valor de cortante, acuérdense que los cortantes están en este eje, el valor de cortante máximo que soporta este suelo es este, ¿sí? Mientras que este suelo ya va a soportar un cortante mayor, que es igual al radio siempre. Y este de acá todavía va a soportar una resistencia al corte mayor. Vuelvo y repito, los cortantes se miden acá en este eje que tenemos acá. Los pequeñitos, ahí está. Entonces, los cortantes, estos de aquí, se miden aquí. Entonces, a medida que tengo mayor confinamiento en suelos de grano grueso, ¿sí?, voy a tener mayor cortante. ¿Listo?
Entonces, vamos para el tercer aporte que hizo Moore. Señor Moore dijo que había una línea que se llamaba envolvente de falla. Que esa línea era tangente a todos los puntos de falla. Ese fue el tercer aporte que nos hizo el señor Moore. Entonces, ¿qué dijo Moore? Que si yo tengo un elemento, si yo tengo, como en este caso, 3 muestras, muestra 1, muestra 2 y muestra 3 del mismo material, ¿sí? Y la fallo con diferentes confinamientos, sigma 3,1 la primera, sigma 3,2 la segunda, sigma 3,3 la tercera, ¿sí? Y grafico sus puntos de falla, sus círculos de falla. Entonces yo puedo dibujar, ¿sí?, una línea que sea tangente a los 3 círculos. Bueno, no me está dando tangente. Vamos a reducir un poquito este círculo. Y lo buscamos así. Una línea que me determina el comportamiento del material, ¿sí? Una línea que me determina el comportamiento del cortante del material, ¿sí? Y que esa línea se llama la envolvente de falla. La envolvente de falla es una línea tangente a todos los círculos de falla, y todos estos puntos que toca aquí allí son puntos que fallan, es decir, son el par ordenado que me produce la falla del material. Entonces este será sigma x1 causa x1. Y este de acá será sigma x2 causa x2. Estos puntos, sigma x1, sigma tau sub x1, sigma x2, tau sub x2 y sigma x3, tau sub x3, son estos punticos que me produjeron la falla del elemento. Estos dos que tenemos aquí. Entonces supongamos, voy a copiarlo aquí 3 veces. Que yo tengo 3 muestras. La primera es esta, ¿sí? Y a esta le apliqué un esfuerzo de confinamiento pequeño. Ese esfuerzo de confinamiento pequeño es sigma 3,1. ¿Listo? Después tomé otra muestra del mismo material, pero en vez de aplicarle un valor de sigma 3,1, le apliqué una compresión sigma 3,2. Eso, cuando les explique la metodología de los ensayos de laboratorio, van a comprender cómo se aplican esas fuerzas al material. Ingeniero, Dime. en la escritura de las coordenadas sería tau y1. Tau y2 lo que es la comparación. No te entendí la pregunta. Cuando usted está anotando las coordenadas, Ajá. sigma x1, tau y1 no sería.
No, las coordenadas son sigma tau. ¿Ya? Sigma son las abscisas, miren, sigma son las abscisas. Por eso es lo que está en el eje de las X y tau va en el eje de las Y. Correcto. Entonces las coordenadas son sigma tau, x, y. XY. Ah, ok. Tú dices el valor x este. No, Exacto. el valor x lo que me está señalando es que es un valor cualquiera, correcto. Ah, ok. De pronto los enredé por la notación que ustedes tienen en la cabeza de x, y, ¿no? Eso pude colocar y, j, lo que fuera. ¿Listo? Lo que quiere decir es un valor cualquiera. ¿Listo? Entonces, señores, a la primera muestra, ¿sí?, le apliqué una compresión pequeñita, a la segunda muestra le apliqué una compresión, un confinamiento, perdón, más grande, ¿sí? Y a la tercera muestra le apliqué un confinamiento todavía más grande, ¿cierto? No voy a dibujar, pero esta es la silla vacía, esta es la Maggie Simpson y esta es la de Homero. ¿Listo? Entonces, a medida que apliqué confinamientos más grandes, el círculo, la circunferencia me va a dar una circunferencia mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a necesitar que a medida que esta fuerza, que esta fuerza de confinamiento sea más grande, la fuerza que voy a tener que aplicar para poder vencer el corte del suelo también va a ser mucho más grande. ¿Listo? Como ustedes vieron allí, a medida que yo le apliqué este confinamiento más grande, el sigma 1 más grande, necesité una fuerza más grande para poder desplazar el material, ¿cierto? Aquí fue cuando tomé la regleta esa de mi hija, sin nada. Aquí fue cuando le puse el vaso de agua, ¿cierto? El vaso de agua es este, ¿sí? Y necesité una fuerza mayor, ¿sí? Y después le coloqué los libros y necesité una fuerza todavía mayor para poderla empujar. ¿Listo? Entonces, eso viene representado en los diagramas de Moore con estas circunferencias de aquí. Esta y esta, ¿cierto? Preguntas, señores. Bueno, para terminar ahora y se vayan a descansar, ya que tenemos otra horita después. El señor Coulomb, voy a quitar esto de aquí ya. Creo que quedó claro. El señor Coulomb, ¿sí? El señor Coulomb llamó phi a la inclinación de la envolvente de falla como parámetro arbitrario a la inclinación respecto a la horizontal de la superficie de la falla y al intersecto con el eje de los cortantes lo llamó C, que es la cohesión. Entonces ustedes saben que esto que tenemos aquí es una línea recta, la envolvente de falla, que si revisan su geometría analítica, una línea recta tiene como ecuación y igual a mx más b voy a reescribirla, mejor B más MX, pero el señor Coulomb, como llamó a ese valor phi y al otro C, entonces nosotros reescribimos esa ecuación
de esta forma. Donde tau viene siendo y, que sería la variable independiente, ¿sí? Tau viene siendo y, la variable independiente. ¿Alcanza a ver ahí bien? C viene siendo el intersecto, que es B. C viene siendo B, ¿sí? Y phi viene siendo X. Esto no me gusta escrito así. Y el phi viene siendo la X, que es la variable dependiente. No, mentira. X viene siendo el confinamiento efectivo, y la pendiente viene siendo la tangente de phi. Ahora sí. Entonces ahí tenemos la ecuación, es una ecuación de una línea recta, variable independiente, variable dependiente, esta de aquí, el intersecto, este de acá, ¿sí? Y la pendiente, que es la tangente del ángulo de fricción. Entonces, esta propiedad que tenemos aquí, la tangente de phi, es el aporte que realizan los suelos de grano grueso, es decir, las gravas y las arenas. El aporte a la resistencia al corte de las gravas y las arenas, el ángulo de fricción. Ok, vamos a colocarle el nombre ahí que no se lo había colocado. Ángulo de fricción interno. Ese es el valor de el nombre de ese parámetro. Y es lo que aportan los suelos de grano fino. Por otra parte, el otro valor, el DC, se llama la cohesión. Y ese es, voy a colocarlo acá arriba. Y ese es el aporte de los suelos de grano fino, es decir, los limos y este último señor es el confinamiento, que ya nosotros ese lo tenemos masticado y machacado. Y ya sabemos que lo calculamos como el peso unitario por profundidad, por lo que vimos al principio de la clase. Pregunta, señores, está todo claro. Jóvenes, ¿está todo claro? Sí, sí, Bueno, nos vemos a las 10. 10:15. Que tengan buena mañana.